Bendiciones, amadas familias en todas las naciones. Bienvenidos a esta nueva serie, Conociendo a Jesús, siguiendo las huellas del Mesías. Durante estos días emprenderemos un recorrido por la vida, las palabras, las acciones y especialmente el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de esta serie no es solamente aprender más acerca de Jesús, sino conocerlo para seguirlo, seguirlo para obedecerlo y obedecerlo para dar fruto. Porque ser cristiano no consiste únicamente en creer en Jesús, hablar de Él o congregarnos en su nombre. Seguir a Cristo implica caminar por sus huellas, aprender de su carácter, someternos a su voluntad, permitir que su vida sea reflejada en la nuestra. Cada día nos llevará a contemplar una huella del Mesías y a hacernos una pregunta sincera: ¿se está formando Cristo en mí? Que esta serie no sea solamente conocimiento para nuestra mente, sino una palabra que llegue al corazón, que nos confronte, que nos transforme, que nos impulse a servir al Señor de todo corazón. Hoy comenzamos a seguir las huellas del Mesías, no solamente para saber cómo caminó Jesús, sino para aprender cómo debemos caminar quienes decimos que le seguimos. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Así que en el día de hoy, representado como día 1, vamos a analizar la siguiente pregunta: ¿quién es Jesús realmente? El texto bíblico dice en Colosenses capítulo 1, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que conocer verdaderamente a Jesús es mucho más que saber historias acerca de Él. Jesús no vino solamente para ser admirado, Él vino para ser seguido. No podemos seguir correctamente las huellas de alguien que no conocemos. Por eso esta serie comienza aquí. ¿Quién es Jesús realmente? Jesús no fue simplemente un gran maestro o un hombre bondadoso o un profeta más o un personaje importante de la historia. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador y nuestro Señor. El Evangelio de Juan declara en el capítulo 1, verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios se acercó al ser humano en la persona de Jesucristo. En Jesús podemos contemplar el carácter de Dios manifestado en una vida humana: su amor, su santidad, su misericordia, su verdad, su compasión, su justicia y su obediencia al Padre. Si Jesús es nuestro Señor, entonces sus caminos deben comenzar a convertirse en nuestro modelo. Seguir a Jesús significa permitir que Él transforme nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestra manera de servir, nuestra manera de amar y hasta nuestra manera de enfrentar las pruebas. El verdadero discipulado comienza cuando dejamos de preguntarnos solamente ¿qué puede hacer Jesús por mí? Y comenzamos a preguntarnos: Señor, ¿qué quieres hacer tú conmigo y a través de mí? No somos llamados simplemente a llevar el nombre de cristianos, somos llamados a seguir a Cristo. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguirlo requiere decisión, requiere renunciar al ego, someter nuestra voluntad a Dios y permitir que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Por eso esta serie no será solamente para aprender cómo era Jesús, será para descubrir qué hay en Jesús que todavía necesita ser formado en mí. Hoy pregúntate delante de Dios: ¿estoy siguiendo a Jesús o solamente estoy acostumbrado a hablar de Jesús? ¿Mis palabras reflejan a Cristo? ¿Mis decisiones reflejan a Cristo? ¿Mi manera de tratar a las personas reflejan a Cristo? ¿Mi manera de responder cuando soy herido refleja a Cristo? ¿Mi servicio nace del amor o solamente de la costumbre? Porque las huellas que seguimos terminan determinando el camino que recorremos. Cuando verdaderamente conocemos a Cristo, algo comienza a cambiar. Su carácter comienza a producir frutos en nosotros. No se trata de aparentar ser perfectos, se trata de permitir que el Espíritu Santo nos transforme cada día para parecernos más a Jesús. Conocerlo debe llevarnos a amarlo, amarlo debe llevarnos a obedecerlo, obedecerlo debe llevarnos a imitarlo, imitarlo debe producir fruto. Amado hermano, amada hermana, quizás llevas años dentro de la iglesia, quizás conoces muchos versículos, has escuchado muchos sermones y has servido en diferentes áreas, pero hoy el Señor nos lleva nuevamente al fundamento: conóceme. No solamente conozcas lo que hago, conoce quién soy. No solamente busques mi mano, busca mi corazón. No solamente quieras mis bendiciones, aprende mis caminos. Porque cuando conocemos verdaderamente a Jesús, dejamos de seguirlo únicamente por lo que puede darnos y comenzamos a seguirlo por quien es Él. Hay una generación que necesita volver a mirar las huellas del Mesías. El Señor está llamando a hombres y mujeres que no solamente lleven una etiqueta de cristianos, sino que manifiesten el carácter de Cristo en sus hogares, en sus matrimonios, en sus familias, en iglesias, trabajos, comunidades y naciones. El Señor está formando discípulos, no solamente espectadores, y donde Cristo sea verdaderamente conocido,
reconocido. Habrá vidas transformadas, hogares restaurados, corazones sanados y frutos que permanezcan. Te invito a que oremos. Señor Jesús, hoy quiero conocerte más profundamente. No quiero quedarme solamente con lo que he escuchado acerca de ti. Quiero conocerte, amarte, obedecerte, caminar en tus caminos. Muéstrame quién eres y revela también quién soy delante de ti. Quita de mí todo aquello que no refleja tu carácter. Arranca el orgullo, la autosuficiencia, la desobediencia, todo aquello que me impide seguir tus huellas. Enséñame a amar como tú amas, a servir como tú sirves, a perdonar como tú perdonas, a obedecer como tú obedeciste al Padre y a permanecer firme aún en medio de las pruebas. Hazme un verdadero discípulo, que mi vida no solamente diga que te sigo, sino que mis frutos demuestren que camino detrás de ti. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Durante este día, antes de tomar una decisión, responder a alguien o enfrentar una situación, pregúntate, ¿qué haría Jesús y qué actitud tendría Él en esta situación? No para imitar externamente una conducta, sino para permitir que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en ti. Les comparto esta frase para recordar: no puedo seguir las huellas de Jesús si primero no estoy dispuesta o dispuesto a conocer al Jesús que estoy siguiendo. Gracias por compartir con nosotros esta serie de Conociendo a Jesús y siguiendo las huellas del Mesías. Paz de Dios sea con todos.